Buenos días. Hoy iniciamos pues un nuevo reto. Hoy iniciamos el estudio del libro de Juan. Y antes de iniciar, pues vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre, que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad de permitirnos abrir tu palabra con el fin de estudiarla y conocerte y acercarnos más a ti. Queremos rogarte, Padre Celestial, que al inicio de este nuevo libro, tu Santo Espíritu nos acompañe, nos dirija, nos guíe y nos utilice para exponer sola y únicamente tu palabra. Que no haya ninguna palabra nuestra en lo que hemos de predicar, sino que sean tus palabras y que tu conocimiento alcance a la gente y cambie y transforme los corazones. Reconocemos que no hay ningún poder en nosotros más que el que tu Santo Espíritu nos confiere para alcanzar a la gente. Gracias, Padre, por ese privilegio y por esa responsabilidad de recibir a su Santo Espíritu en nuestros corazones para alcanzar a otros. Diríjanos en este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a iniciar pues una nueva aventura con el libro de Juan. Y quiero destacar algunos elementos antes de pasar directamente al capítulo 1 acerca del libro de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio bastante peculiar porque a diferencia de los otros tres evangelios, este cuarto evangelio tiene como misión presentar los milagros y los hechos que Jesús hizo con la intención de mostrar a los lectores la parte divina, la parte teológica de la vida de Cristo. Juan se encargó de escribir de Jesús y de presentarlo como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido que habría de venir a esta tierra. Básicamente, Juan es de los cuatro evangelios, pues digamos que el que mayor profundidad teológica presenta debido a su formación. En el caso del libro de Juan, su estructura es basada pues en lo siguiente. A lo largo de el ministerio de Jesús ocurrieron diferentes eventos que marcan a Jesús como el Hijo de Dios. Desde el inicio de su ministerio, en el caso de la conversión del agua en vino, que fue el primer milagro, y luego entonces hasta su resurrección. Entonces, en el libro está estructurado de la siguiente forma. El prólogo inicia desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 1, versículo 18. Allí entonces se presenta la introducción que da el autor al libro. Desde el versículo 19 del capítulo 1 hasta el capítulo 12, versículo 50, se habla acerca del ministerio público de Jesús. Entonces, eso está dividido desde el encuentro con Juan el Bautista, las bodas de Caná, la revelación de Jesús como el Cristo y el enfrentamiento con las autoridades, la revelación de Jesús como la luz de vida para el mundo, hasta entonces la pasión y muerte que inicia en el capítulo 13 y termina en el versículo 21. Entonces, en el capítulo 13:1 también pues se habla de la última cena, el nuevo mandamiento y la despedida de Cristo con sus discípulos hasta el capítulo 16, la oración sumo sacerdotal de Jesús que se presenta en el capítulo 17, el arresto en el capítulo 18, la resurrección pues en el capítulo 20 y 21 donde se acerca a sus discípulos y la última aparición y la comisión que Jesús le da a los discípulos. Básicamente esa es la estructura formal que presenta el libro de Juan. Entonces vamos a pasar automáticamente pues al capítulo 1. Y la primera sección de este capítulo
es la introducción que da Juan para que el lector entienda que Jesucristo es el Señor. Y lo inicia presentando, voy a leer textualmente los primeros 4 versículos que dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice el texto. Aquí Juan está presentando que Jesús era incluso antes de la creación de este mundo. En español podemos leer: en el principio era el Verbo. Pero este principio que aparece aquí, la palabra griega arcé, no se refiere al principio de la historia de este mundo. Todas las cosas tienen un principio y tienen un fin, excepto Dios, que es eterno, que viene desde los días de la eternidad hasta la eternidad. A mí me gusta enseñarle a mis estudiantes, cuando soy maestro de matemáticas, cómo entender el concepto de eternidad. En el sistema, pues, que nosotros con mentes finitas hemos logrado, los números enteros comienzan desde el menos infinito y terminan en el menos infinito, de manera tal que no se conoce cuál es el primer número y no se conoce cuál es el último, sino que nos referimos a ellos como infinitos. Asimismo es Dios. Antes de que el mundo existiese, antes de que nada existiese, Él ya era Dios. Entonces, no, a diferencia de nosotros, que somos seres mortales, creados, tenemos un punto de inicio y tendremos un punto final, salvo a que elijamos elegir la sangre de Cristo y vivir eternamente con Él y reinar con Él por la eternidad. Pero aún así, en ese caso, aunque no tengamos fin, sí tuvimos un comienzo y fue cuando Dios nos creó. Así que Juan introduce, las primeras palabras que Juan introduce es presentando a Cristo siendo la acción, siendo Dios, incluso antes de que todas las cosas existieran. Y esa es la primera frase que aparece. De hecho, esto se relaciona con lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Y en el principio creó Dios los cielos y las tierras. Así que Juan, a su audiencia, que era una audiencia netamente judía, a la cual él le escribe, los conduce a la creación, a la obra de creación, iniciando igual que uno de los libros, o quizás el principal libro de la Torá, del Pentateuco, que los judíos conocían muy bien. Y dice el texto, continuando entonces con la segunda frase: y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí Pablo pues los lleva a una reflexión aún todavía más profunda. Él no solo existía desde los días de la eternidad, sino que Él era con Dios. Y que además de que Él estaba o era con Dios, Él era el mismo Dios, presentando el concepto de la divinidad que tanto es discutido hoy en día por muchas personas. Este versículo es de hecho uno de los más controversiales, puesto que en algunas traducciones de la Biblia, como la traducción del Nuevo Mundo, pues se le da una connotación diferente a este versículo, lamentablemente tratando de demostrar que Cristo era un ser creado, malinterpretando lo que dice en el principio era el Verbo y poniendo, pues añadiendo al texto cosas que no dice cuando dice que el Verbo era un Dios, y lo ponen con letra minúscula en español.
Lamentablemente hay denominaciones que entienden que Cristo era un ser creado y que por tanto no podía ser Dios. Así que Juan en este libro trata de demostrar que Cristo mismo era Dios. Y que asimismo como Juan le llama a Cristo en este texto el verbo, logos, la palabra. Y recordamos un texto en Hebreos que dice que por fe entendemos que todo el universo fue constituido por la palabra de Dios. Nosotros sabemos, y lo presenta aquí Juan, de que todas las cosas fueron hechas por él, en el versículo 3, y que sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Lo que presenta aquí Juan es que quien tuvo la acción, quien tuvo el poder creador, quien creó todas las cosas con su mano, fue directamente el mismo Hijo. Por eso lo llama la parte activa. Nosotros en español sabemos que una oración necesita tener un verbo para comprender de manera comunicativa lo que se está hablando y lo que está haciendo una persona. De hecho, usted puede quitar de la oración al sujeto y solo hablar del predicado, y del predicado solamente mencionar el verbo, y ya eso lo catalogamos en español como una oración unimembre. Por ejemplo, la expresión que Pedro dijo, sálvame, cuando se hundía en el mar, es considerada una oración de ese tipo para los entendidos del idioma español. Y fíjense que contiene un verbo solamente esa oración. Así que Juan introduce aquí a Cristo como el responsable directo de la obra creadora de Dios, de la actividad propia misma de la creación. Y si ustedes notan, él sigue como que un paralelismo con Génesis 1, porque ¿qué fue lo primero que apareció? Bueno, en el versículo 2 se presenta en ese mismo sentido a que lo que estaba en la tierra era el Espíritu de Dios. Dice el versículo 2 del libro de Génesis, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí entonces presenta que Cristo estaba, siendo uno con el Espíritu, haciendo todas las cosas, que todo fue creado por él. Y lo pone en la misma dimensión. Y entonces, a continuación dice, en el primer día de la creación, a partir del versículo 3 dice, y entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Otro texto que es mal interpretado cuando se compara con el versículo 5, que dice, la luz del capítulo, el versículo 5 del capítulo 1 de Juan, que dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, haciendo entender que Jesús fue creado en ese momento. Una total aberración, cuando lo que está diciendo aquí, que esa actividad creadora, que esa luz que resplandecía en el momento en el que era creado algo, o que la palabra de Dios invocaba la creación de algo, era precisamente el poder que emanaba de Jesucristo, y que las tinieblas no podían pues sobreponerse, no podían prevalecer en contra de esa luz, en contra de su palabra, en contra de su obra creadora. Y entonces dice el texto, ahora ya pasando de especificar quién era Jesús, a hablar a quién de aquel que le había de preparar el camino. Y dice el texto, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz,
sino para que diese testimonio acerca de la luz. Juan no dedica tiempo a hacer lo que los demás apóstoles habían hecho en cuanto a los evangelios, de dedicar, pues, explicar la genealogía de Jesús para demostrar o que venía de Adán, como fue el caso de Lucas, o que era hijo de David, el cual era la intención de Mateo. Porque es un hecho que Juan daba por sentado. La intención de Juan es, partiendo de la premisa de que él considera que Jesús era hijo de David, era hijo de Adán y directamente hijo de Dios, la intención de Juan es demostrar, pues, que Jesús era incluso el mismo Dios y que Dios había enviado a alguien para que testificara de esa realidad. Y entonces dice el texto, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, un texto muy conocido, versículo 11, y los suyos no les recibieron. Mas todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces vuelve e introduce a Juan. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí se cumple entonces con esto que acabamos de leer, pues la promesa de Isaías de que de una virgen iba a nacer Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y a ese concepto está apelando Juan al decir que Juan el Bautista mencionaba que a Dios nadie lo conocía, pero que ahora Dios había nacido y estaba en medio de ellos, y que Dios estaba dando a conocer a través de su Hijo Cristo. Y entonces, ahí entonces termina el prólogo del libro de Juan, introduciendo la divinidad de Cristo, es el propósito, y estableciendo claro que Cristo era el responsable de la creación del mundo, y que así como Moisés pone a Dios como el dueño de todas las cosas en el capítulo 1 del libro de Génesis, Juan deja claro que ese mismo Dios había llegado, había habitado entre los hombres y que los hombres no le hicieron caso. Así que en el versículo 18 termina el prólogo. Recordemos que estas palabras que Juan escribe las toma de su primer maestro, y lo vamos a ver en el capítulo 2 mañana, que Juan era discípulo de Juan el Bautista. Cuando Cristo inicia su ministerio público, él llama o él sigue a aquel que Juan el Bautista había señalado como el Mesías. Él y su hermano, pues, Andrés. Y dice el texto entonces, a partir de allí, el testimonio de Juan el Bautista sería la siguiente parte. Recordando que Juan el Bautista era alguien especial que también había sido prometido para preparar el camino a Dios. Y comienza el versículo 19 diciendo, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?
confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías que ustedes esperan. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y estas cosas sucedieron en Betabara, del otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y entonces aquí se presenta el ministerio especial que Dios había prometido precedería al Mesías. Y de hecho, cabe destacar en nuestra realidad, para aplicarlo a nosotros sobre nuestra vida, el tiempo del fin y la venida de Jesucristo necesita exactamente pues alguien que prepare el camino para ese evento. Y ese fuerte pregón que se va a predicar previo a la segunda venida de Cristo es el mismo pregón que se presentó, que se predicó previo a la primera venida de Cristo. Así que es bueno que estudiemos quién era Juan, cómo su vida fue preparado y él fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, desde la barriga, desde el vientre de su madre, por la misión que tenía, dándonos a nosotros a entender que esa misma misión de preparar el camino para la segunda venida del Señor necesita igual del Espíritu de Dios para poder ser desarrollada. Así que a partir de ahí, entonces, en el versículo 29 se menciona pues las características de Jesús, y es la primera vez en los evangelios que es llamado el Cordero de Dios. Dice el versículo 29 en adelante, y dice: el siguiente día vino Juan a Jesús que venía, Juan a Jesús que venía, y él a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual antes de mí era antes que mí y primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien tú veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y entonces, aquí hay una parte interesante, porque si usted va a estudiar el libro de Lucas, usted se va a dar cuenta que había un parentesco entre Juan el Bautista y Jesús. Lucas lo presenta como primo, como primos segundos, ya que María y Elizabeth pues también tenían un parentesco. Y me llama la atención que Juan dice aquí que yo no le conocía, no refiriéndose a su primo como tal, sino refiriéndose al Mesías. Recuerde que la palabra Mesías, y lo estuvimos estudiando en la escuela sabática de este trimestre para la lección del 6 de mayo, menciona
que el Mesías inicia su ministerio en el año 27 de nuestra era. Recordemos que en esa lección aprendimos que Jesús no nació como Mesías, Jesús nació como Jesús. Y que Jesús se convirtió en Mesías, se convirtió en el Cristo, cuando este evento que acabamos de leer ocurrió. Porque recordamos que Mesías o Cristo, ambas palabras, significan el ungido de Dios. Por eso era una señal para Juan, como dice él mismo, el que me envió a bautizar, el Espíritu de Dios, Dios mismo, me dijo, sobre aquel a quien veas que desciende mi espíritu y se queda y permanece en él, este es el ungido, este es el Cristo. Así que Juan, cuando dice y yo no le conocía, se refería precisamente a ese ministerio, a esa persona divina que acababa de recibir el ungimiento del Espíritu Santo para hacer la obra. Y qué interesante que Juan, quien es el autor de este libro, entonces ahora, cuando escucha las palabras de Juan, entiende que él necesitaba seguir a este hombre. Así que al día siguiente estaba Juan y dos de sus discípulos hablando estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos hablando Juan de sí mismo y de su hermano, y dice aquí, y he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguía, le dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, eso era las 5 de la tarde, la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y los trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, aquí, que quiere decir Pedro. Y aquí comenzamos a ver, pues, cómo Jesús inicia su ministerio público seleccionando a unos hombres especiales. Si ustedes notan, ellos habían estado buscando la verdad y al al ver a Juan el Bautista, pues comenzaron a seguir su ministerio porque reconocían en Juan el Bautista alguien con poder, alguien con conocimiento. Pero Juan decía de sí mismo, yo no soy el Mesías, yo soy quien vine a preparar el camino. De manera tal que cuando ellos escucharon a Juan decir, este es el Mesías, automáticamente, pues ellos quisieron constituirse en discípulos de Cristo. Y entonces el texto termina con la ubicación de dos discípulos más y de una manera muy particular, con el relato de Felipe y Natanael. Dice el texto, al día siguiente quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida y de la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió. Y esto fue lo que cautivó la respuesta, lo que movió a Natanael a creer en Jesús. Porque lo que Jesús le va a responder, solo lo sabía él y lo sabía Jesús. Jesús le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara,
cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué estaba haciendo Felipe en la higuera? Felipe estaba clamándole a Dios para que Dios le mostrara el camino. Cuando Cristo le dice estas palabras a Natanael, Natanael automáticamente comprendió que esa era la respuesta que Dios había enviado a su oración. Y aquí hay un llamado para nosotros. ¿Estamos nosotros tratando de buscar la verdad de Dios? ¿Estamos nosotros orando para que el Señor nos muestre su voluntad, nos muestre su camino, para que nuestros caminos sean enderezados por Él? ¿Hemos recibido oración, respuesta a nuestra oración? Muy importante que pensemos y analicemos en esto, porque Jesús se refirió a Natanael como un israelita en quien no hay engaño, quien había estado orando y clamando a Dios para que le mostrara el camino. Y ahora, a través de las palabras de Cristo, esa oración fue contestada. Y esa oración pues le movió a estar con Él y a no despegarse nunca más de Él. Así que desde allí entonces pues comenzaron ellos a seguirle, y entonces no se despegaron de él. Dice el texto, Jesús le dijo, ¿por qué? Te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. No nos perdamos este fascinante estudio de este libro, con tantas proezas, tantos milagros y tantas evidencias que demuestran que Jesús es el Hijo de Dios y que es el mismo Dios quien habitó en medio de nosotros. Así que es una motivación pues que tenemos por delante en estos próximos 21 días de gloria al estar conociendo más acerca de nuestro Dios. Así que no te pierdas ninguno de estos capítulos. Vamos a orar para despedir el día de hoy. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, porque eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias Padre Celestial, porque a través del estudio de tu palabra es como nuestros ojos espirituales son abiertos, nuestros oídos son abiertos y podemos verte y contemplarte tal y cual tú eres. Gracias Padre Celestial, porque tú te manifestaste a los hombres a través de la vida de Cristo y nosotros podemos conocer eso hoy a través de tu palabra. Gracias Padre Celestial, porque no nos has dejado solos, porque enviaste a tu Santo Espíritu para que todavía estemos más estrechamente relacionados contigo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre. Amén. Amén.